otra vez. Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy como siempre lo debemos hacer. Padre, en el nombre de Cristo, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Gracias por estar presentes en nuestra vida, Señor. Gracias por elegirnos. Gracias por considerarnos dignos de estar en tu presencia, Señor. Te pedimos que hoy tu lectura, tu palabra, Señor, nos penetre en lo profundo del corazón, que nos dé el entendimiento que necesitamos de que tu palabra es verdad, Señor, y sobre todo que tus promesas son fieles y eternas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy, pero como también ya se nos hizo costumbre, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos ayer, de lo que leímos ayer. Bueno, les comentaba que hoy nos toca el capítulo segundo del libro segundo de Crónicas y ayer leímos el capítulo primero. En realidad, los primeros capítulos de Crónicas, bueno, todo el libro de Crónicas lleva un paralelismo con el libro primero y segundo de Reyes. Nada más les hacía la aclaración de que mientras en el libro primero y segundo de Reyes tratan tanto a los reyes de Israel como a los reyes de Judá, aquí en el libro segundo de Crónicas solamente tratan con mucha atención a los reyes de Judá porque consideraban que el pueblo de Israel, quien escribió el libro de Crónicas, que lo más probable es que haya sido Esdras, consideraba ya muy indignos a los israelitas siquiera de mencionarlos por el pecado y la idolatría en la que estaban viviendo. Y bueno, ayer vimos, ¿cómo se llama? Que Dios había elegido a Salomón para ser el rey sobre el pueblo de Judá, de Israel, bueno, perdón, de todo Israel en ese tiempo todavía no estaba dividido el reino. Y dice la palabra que en sueños se le apareció Dios a Salomón, una de las formas de manifestarse de Dios en nosotros, que se le apareció en sueños y le hizo la pregunta de qué era lo que quería, qué era lo que necesitaba. Nunca le dijo qué era lo que necesitabas para gobernar o para ti o para el pueblo, nunca, sino que el Señor le preguntó sencillamente qué necesitaba. Y y Salomón, en vez de pedir un deseo personal, como muchas veces nosotros lo hacemos, o como a veces en esas falsas sectas nos enseñan que pidamos, Salomón no pidió nada para él. Al contrario, lo único que pidió fue sabiduría para poder gobernar el pueblo que le había sido encomendado. Y al Señor le agradó mucho la respuesta del Salomón, porque le dijo, por cuanto has pedido sabiduría, te la voy a dar como ningún otro hombre jamás la ha tenido, lo dicen Reyes. Dice, pero además de eso, te voy a dar fama, riqueza y gloria como ningún otro rey la ha tenido jamás. No hay un ser vivo en toda la historia, bueno, o un ser ya que ya haya fallecido, que haya sido tan rico como Salomón. No lo hay. Digo, hoy conocemos multimillonarios que son capaces de comprar un país completo, pero ni así le llegan a los talones al buen Salomón. Imagínense nada más, dice allá cuando leímos Reyes, que la plata era estimada así como cualquier piedra, ¿no? Estaba tirada en el suelo y nadie la pelaba, porque era tan rico el reino de Salomón que ya no les hacía falta nada. Ajá. Pero también la palabra en los últimos versículos, y les comentaba el día de ayer, que Salomón, no sé, yo no quisiera decir que Salomón cayó de la gracia de Dios o que no fue perdonado o que no está en el cielo, eso solamente el Señor y Salomón lo deben de saber. ¿Por qué? Porque Salomón desde el principio de su reinado empezó y empezó y empezó como a caer en pecado tras pecado. Aquí en la palabra el primer pecado que vemos es que empezó a comercializar con Egipto, ¿no? Que le compró caballos y le compró carros de combate, cuando en la palabra del Señor había una prohibición de volver a Egipto, ¿no? Y Salomón no solo volvió o mandó mensajeros, sino que les compró caballos. Y conforme vamos a ir avanzando en la lectura nos vamos a dar cuenta de que el buen Salomón fue una tras otra, ¿no? Hasta llegar al final de sus días, que inclusive por ahí nos damos cuenta que Salomón empezó a adorar a otros dioses. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura correspondiente del día de hoy. En esta ocasión nos toca el libro de Segunda de Crónicas, capítulo segundo, y escrito está: Pacto de Salomón con Hiram. Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevaran cargas y 80,000 hombres que cortaran en los montes y 3,600 que los vigilaran. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: Haz conmigo como hiciste con David mi padre,
enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morara. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Dios nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame, pues, ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. He aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. Porque el Señor amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edificara casa al Señor y casa para su reino. Yo pues te he en un hombre, perdón, así dice, te he en un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y la cebada, y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la llevarás hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Y con eso terminamos la lectura correspondiente del libro de Segunda de Crónicas de hoy, el capítulo segundo. Y pues vamos a dar el salto hasta el libro de Miqueas. Bueno, hoy corresponde leer, hoy iniciamos con la lectura del libro de Nahum, pero ayer obviamente terminamos el libro de Miqueas. Entonces vamos a hacer una muy pequeña comentario acerca del libro de Miqueas, acerca de lo que leímos ayer. En realidad ayer leímos que a pesar de todo el juicio que iba a venir sobre el pueblo de Israel, Dios iba a estar con ellos e iba a permitir que regresaran a la tierra que Él les había dado, que iba a tener compasión para ellos. Ujú. De hecho, Miqueas concluye su libro con un canto de alabanza, un canto de alabanza a Dios en donde exalta su misericordia, el perdón, la compasión, la fidelidad y el amor inquebrantable que sentía por su pueblo. Aun y cuando los mandó a disciplina, pues fue para que ya le entraran, ¿no? Pero pues, no le sirvió de mucho que digamos. Bueno, vamos a comenzar en esta ocasión con el libro de Nahum. Hoy nos corresponde leer el libro de Nahum y vamos a dar una pequeña introducción del el libro de Nahum. Nahum en el hebreo antiguo se pronuncia Nahum y que significa consuelo o consolación. Eso es lo que significa, ¿no? De hecho, por ahí dicen que el nombre de Nahum era como un diminutivo del nombre de Samuel. No lo sé, eso lo leí en un comentario acerca de que Nahum es un diminutivo de Samuel y el nombre completo de Nahum significaría entonces consuelo de Dios. Pero bueno, ¿quién escribió el libro de Nahum? Obviamente el profeta Nahum. ¿Cuál es la fecha de escritura? Eh, Ahorita lo vamos a ver. Entre el 663 y 612 antes de Cristo, ya que en 1600, bueno, perdón, en el 612 antes de Cristo fue cuando fue destruida Nínive, ¿no? Entonces tuvo que haberse escrito antes. Mm, Tema, ¿cuál es el tema principal del libro de Nahum? Que Dios juzga la desobediencia.
Pero también es importante notar que cuando Dios muestra misericordia ante aquel que se arrepiente y se arrepiente de corazón. Ajá. Eh, Nínive, ¿se acuerdan de Nínive? La leímos en el libro de Jonás. De hecho, también varios autores coinciden en que Nahum es como una continuación del libro de Jonás, aunque los hechos que sucedieron están distanciados como, 100, como con 100 años de diferencia. Ajá, porque si se acuerdan, Jonás les presentó al Dios vivo y verdadero, ¿no? Y les dijo lo que les iba a pasar si no se arrepentían. ¿Y qué hizo todos los ninivetas por orden del rey? Ayunaron, inclusive los animales dejaron de comer, no les dieron de comer y ellos se vistieron de cilicio. Por lo tanto, el Señor tuvo misericordia. Sin embargo, 100 años después, el profeta Nahum les vuelve a predicar ahora la caída de Nínive. Ajá. ¿Por qué? Porque los asirios se habían olvidado de aquel avivamiento grande que Jonás les había dado por medio de Dios. Digo, al revés, que Dios les había dado por medio de Jonás y volvieron a lo que era lo suyo, ¿no? A la violencia, a la idolatría, a la arrogancia. Ajá. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Se acuerdan que inclusive Nabucodonosor menciona que Dios menciona que era su siervo, era su herramienta para castigar a las naciones? Y entonces los envió y destruyó a Nínive de tal manera, totalmente destruida quedó, que no quedó rastro alguno de esa ciudad. De hecho, en estos tiempos ya los arqueólogos ni siquiera recuerdan dónde estaba la ubicación de Nínive, por lo que se cumplió perfectamente la profecía que lanzó Nahum en contra de ellos. Bueno, y después de esta breve introducción vamos a comenzar con la lectura del libro de Nahum, capítulo 1, y escrito está: La ira vengadora de Dios, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Señor, el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué piensan contra el Señor? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Así ha dicho el Señor: aunque reposo tengan y sean santos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruirá escultura y estatuas de fundición. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Anuncio de la caída de Nínive. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el maldado. El malvado pereció del todo. Con eso terminamos el primer capítulo de Nahum. Mañana estaremos haciendo el comentario pertinente, si Dios lo permite. Y vamos a dar el salto hasta el Evangelio de Lucas, ¿no? En esta ocasión nos toca el Evangelio de Lucas, capítulo 17 o 18, ya no me acuerdo. Nos toca el capítulo 17. Ajá, es el que nos toca. Pero bueno, antes de que podamos seguir, ay, me pasé mucho. Antes de que sigamos con empecemos más bien con la lectura, me pasé, no sé ni dónde estoy, por acá debo de estar. Ajá. Sí, ya ven. Ajá, bueno, como les decía, es muy difícil dar un comentario extenso acerca de todo lo que leímos ayer, por lo que damos nada más, algo que nos haya llamado la atención, algo en lo que generalmente pensamos que tienen dudas, versículos que de repente nos saltan. Y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que dice Jesús en el versículo 16. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús?
la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué significa esto? Ok, el único hombre, bueno, vamos a hacer una recapitulación. En el Antiguo Testamento existen 613 mandamientos, ¿no? Ajá, 613 mandamientos dados por el Señor, permitidos por el Señor. De esos 613 mandamientos que eran llamados la ley, el Pentateuco era llamado la ley, los salmos y los profetas, ¿no? Lo que estaba escrito del Antiguo Testamento. De esos, ahí no hubo ni habrá un ser vivo que pueda cumplir a cabalidad toda la ley. Absolutamente toda la ley no se puede cumplir. Segundo, en todas sus cartas, Pablo nos enseña que la ley solamente nos sirve para darnos cuenta de nuestro pecado. Ujú, que la ley no nos salva, que la observancia de la ley no nos salva. Primero, pues porque no podemos obedecerla. No podemos por más que lo intentemos. Y segundo, porque la ley solamente nos hace ver nuestra condición de pecadores. Ajá, entonces, cuando llega Jesucristo, viene un nuevo pacto, viene una nueva dispensación. Jesucristo dice, miren, yo no vengo a quitar esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. La ley la dio Dios, por lo tanto es una ley santa. Es una ley perfecta. Ajá. Pero Jesucristo vino y Jesucristo fue el único que la cumplió perfectamente. Perfectamente cumplió la ley. Todos los mandamientos de la ley, Jesucristo los cumplió. Ujú. Pero él sabía que ningún hombre la podía cumplir. Por lo tanto, nos las vino a poner más fácil. A- Aunque él elevó la ley al estándar perfecto en el que tenía que estar, porque fariseos, escribas, saducios y demás fauna le habían incluido, le habían hecho inclusive modificaciones o le habían agregado cosas que les convenían o que les permitían observarla. Ajá, pero Jesucristo la vino a poner en la altura exacta en la que debería de estar la ley. Lo podemos leer en los evangelios, cómo él cumplía la ley y la puso perfectamente en donde debería de estar, como debería de ser la ley pura que Dios nuestro Señor había dado. Ajá, él la cumplió, pero también sabía que no la podíamos cumplir y por eso dijo, a ver, vamos a poner una pausa a la ley. Vamos aquí, hasta Juan, cuando sale Juan el Bautista, vamos a poner a que la ley entre en pausa, porque cuando estemos en el milenio y cuando estemos en la eternidad, vamos a tener que cumplir esa ley y ahí sí vamos a poder, pues ya vamos a ser santificados, no vamos a poder decir ni siquiera que no. Ajá, no es que sea fuerzas, es que no vamos a tener necesidad de que nos obliguen, la vamos a cumplir de manera perfecta. Pero entonces hasta Juan llegó la ley y los profetas y los salmos. Hasta ahí llegó, ya no había por qué obedecer eso. Por eso Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento, la salvación por arrepentimiento, no, la salvación no, el bautismo de arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Pero cuando viene Jesucristo y predica su evangelio, nos damos cuenta que es gracia, que no por observar la ley nos íbamos al cielo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que todos los judíos, ninguno de ellos ni siquiera respetaba la ley y que nosotros como gentiles no podíamos respetarla porque ni siquiera la conocíamos. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Nos dio un nuevo pacto, nos dio una nueva dispensación, nos dijo, a ver, aquí les traigo dos mandamientos. Amen a Dios por sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a sí mismo. Con eso se cumple toda la ley. Con eso se cumple toda la ley. Nos las puso como que más facilito, aunque la verdad está muy, muy difícil, ¿no? Sin embargo, Jesucristo nos dijo, ya, dejen a los fariseos los acusó tantas veces de que ustedes le dan la ley al pueblo y ustedes mismos no pueden observarla, ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden sobrellevar. Entonces por eso Jesucristo dijo, hasta aquí se pausa la ley. Sin embargo, sí fue muy claro cuando decir, es más fácil que se pierda el mundo, que se destruya la creación, a que solo pase una tilde de la ley. ¿Qué es una tilde? La tilde es la rayita que lleva la T, por ejemplo, o es el puntito que lleva la I, o inclusive puede ser un acento. Nada de eso se va a perder. Cuando estemos en el milenio, cuando estemos en la presencia de Cristo en la eternidad, vamos a cumplir esa ley, y la vamos a cumplir fácil. Ahorita es imposible y cuando estemos ahí arriba, la vamos a cumplir fácil. Cuando Jesucristo dice que todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, no nos está diciendo otra vez, porque muchos lo agarran para decir, ya ven cómo tenemos que esforzarnos y hacer obras para poder llegar al cielo. No, Jesucristo no estaba diciendo eso. Jesucristo lo que estaba diciendo es que tanto gentiles como judíos tenían que pasar por encima de las enseñanzas horrendas que estaban dando los fariseos,
tenían que pasar por encima de ellas para poder entrar en la puerta angosta y entrar al reino de los cielos, a la presencia de Jesucristo. A eso es a lo que se refiere Jesucristo cuando dice que todos se esfuerzan por entrar en Él. Ajá. Entonces, no es que sea salvación por obras, es que muchas veces vamos a tener que pasar por costumbres o ideas preconcebidas que nos habían enseñado o que nos habían impuesto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, en particular, pues yo tenía una cruz así grandecita, totalmente de plata, muy, muy bonita, muy bien hechecita, y me la había regalado mi mamá, me la había regalado mi mamá. Entonces yo la tenía como un tesoro muy preciado, como algo así, primero porque decía yo que era la representación de Cristo, y después porque me la había regalado mi mamá. Entonces para mí eso era así un ídolo, ¿no? O sea, yo lo veía como un ídolo y lo guardaba y lo limpiaba y todo eso. Cuando yo tuve conocimiento de que los ídolos nada son, de que cuando empecé a estudiar la palabra, se me dijo que esas costumbres que se me habían enseñado nada valían, mm, me costó, sí, sí me costó deshacerme de ella. No sé dónde está, la verdad no sé dónde está. No la vendí, no la regalé, simple y sencillamente no recuerdo dónde está. Pero para mí ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque todavía tengo la fortuna de tener a mi mamá y sé que el día que parta va a estar en el cielo y allá me la voy a encontrar. Y también asimismo sé que una cruz no me va a defender ni de Satanás, ni de espíritus inmundos, ni nada de eso, ¿no? Una cruz es un objeto nada más. Quien nos defiende de todos esos ataques y de todos esos males es nuestro Señor Jesucristo y la autoridad que nos fue dada por medio de Él. Eso es algo que algún día también me gustaría platicarles acerca de que yo no sé por qué andamos teniendo miedo de espíritus inmundos o salir en las mañanas o a medianoche porque oímos algo, luego nos dicen hermanos que vieron a algo, no lo sé. Son cosas que no entiendo por qué dicen que siendo cristianos luego ven cosas que pues lo sacan de onda, ¿no? Yo nunca he tenido miedo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque vengo con la autoridad de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, después de eso, ay, como les comentaba, mañana estaremos subiendo el video, aunque sea en la noche, el de la explicación del capítulo 15 de Lucas. Vamos a comenzar en esta ocasión con la lectura del capítulo 17 del Evangelio de Lucas y escrito está. Ay, le puse 16 y es 17. Ay, discúlpenme mi error, pero es el capítulo 17. ¿Sale? Dice, si es el 17, déjenme consultar, no sé que le esté regando. No, sí, sí, ya me acordé. Si es el capítulo 17, se los puse mal en el título, les ofrezco una disculpa, pero es el capítulo 17 el que estamos leyendo el día de hoy. Ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo y si veces al día peca contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. El deber del siervo. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No te dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo por que hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O, ay, ¿no? Y a veces uno se siente que está ángeles, ¿no? Bueno. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán,
helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, y les dirán, helo aquí o helo allí. No vayan, no lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Híjole, no, bueno, luego se me olvida, como adelanto les puedo decir que en este capítulo Jesús nos está diciendo, no va a haber señales. Por eso, señores, lean la palabra del Señor, no crean a esos imbéciles que les dicen que mañana viene, que pasado mañana viene, que dentro de 2 años viene el Señor. ¿Por qué? Porque lo único que les están enseñando son falsas doctrinas y les están sacando su dinero. Sí, el Señor lo acabamos de leer en su palabra. Él no va a avisar cuándo regrese, simple y sencillamente lo vamos a ver. Asimismo, no nos va a avisar cuándo va a ser la tribulación, sino que simple y sencillamente va a suceder. Por eso, de hecho, no está diciendo estarán dos en su cama, dos estarán en su cama y uno será dejado y el otro será tomado. Estaban preparados, uno de ellos nada más y el otro no. No, no, sino que la cuestión de esto es que debemos de vivir como si el Señor viviera dentro de 5 minutos, ajá, haciendo lo que le agrada. Bueno, vamos a pasar esta vez hasta la Carta Universal de Juan y vamos a leer, vamos a hacer un pequeño comentario. Sí, voy a ponerme mis lentes, porque ni yo entiendo a veces mi letra. Este, ayer leímos el capítulo primero de la carta de Juan, 10 versiculitos, pero qué enseñanza tan tremenda, porque independientemente de la enseñanza que nos da Juan acerca del gozo que tenía él por la comunión con Dios, él quería que nosotros gocemos de esa comunión con el Señor. Y lo primero que nos dice Juan, bueno, no lo primero, por allá del versículo 5, Juan nos dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Ok, Juan nos estaba diciendo que Dios es absolutamente santo, absolutamente justo y absolutamente puro. Ajá. Cuando dice que no hay tinieblas en él, es que Dios no puede tolerar absolutamente nada que huela, suene, se escuche como pecado. Ajá, absolutamente nada lo puede tolerar. Ayer les estaba haciendo, ayer o antier, no recuerdo, que estaba yo escuchando a un pastor que estaba dando un mensaje porque su hijo era gay y él había escrito un libro que se titulaba así, Mi hijo es gay y Dios lo ama. Cuando me tocó el turno de participar, yo le dije, sí, o sea, Dios ama a todos. Dios ama toda su creación. De hecho, allá lo leímos en Primera de Pedro 3, en Segunda de Pedro, que dice que Dios no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nada más que cuando me tocó el turno, yo le dije al pastor, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que Dios ama a todos. Sin embargo, Dios aborrece el pecado y lo podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que Dios se cansa de decirnos, que sus profetas, sus apóstoles, todos ellos se cansan de decirnos que Dios aborrece el pecado y que el pecado no puede estar delante de él. Cuando le llegue el turno del juicio a los que están en el mundo, Dios no va a mandar el pecado al infierno. Dios va a mandar al pecador al infierno. Por eso Juan es tan insistente primero que nada, nos enseña que nosotros tenemos una naturaleza pecadora. Nosotros tenemos una naturaleza
pecadora. Y aquel que diga que no es cierto, se está autoengañando, ¿no? Y se está siendo falso. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos pecamos. De hecho, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros tenemos ese bautizo del Espíritu Santo, no se nos quita la naturaleza pecadora, no caigamos en ese error, no se nos quita la naturaleza pecadora. Lo que sí se nos da es una nueva naturaleza que viene procedente de Dios, que viene de Dios. Ajá. Y que junto a esa nueva naturaleza se nos dan los medios, las fuerzas, las herramientas para salir victoriosos de las tentaciones o de las pruebas del pecado. Esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo diciendo de tu cabeza, Juanito, eso que estás haciendo está mal, ¿no? Una de las cosas que, bueno, primero esa es una de las cosas que tenemos que hacer, reconocer que tenemos una naturaleza pecadora, ¿no? Pero también Juan nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, todos nuestros pecados, los de omisión, los de comisión, los de palabra, los de pensamiento, los de hecho, los que hacemos en secreto, los que hacemos en público, absolutamente todos los pecados los tenemos que confesar delante de Él. Pero debemos de creer que Él nos los va a perdonar. Ajá. De hecho, se me olvidó hacerles un comentario allá en Miqueas. Allá en Miqueas, en el último capítulo que leímos ayer, dice que el Señor va a agarrar nuestros pecados, los va a echar en un cofrecito y los va a tirar al fondo del mar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ok, nosotros debemos de tener la certeza, debemos de tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado por nuestros pecados. Si tú ya eres un cristiano justificado, un cristiano redimido, hayas hecho, ahora sí como dicen en mi pueblo, hayas hecho lo que hayas hecho, tú ya, Dios te perdonó esos pecados y tan es así que dice el libro de Miqueas que va a agarrar esos pecados, los va a echar en un cofrecito y los va a echar al fondo del mar. No quiere decir que Dios ya no puede haber esos pecados, porque Dios está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Ajá. Lo que te está queriendo dar a entender Dios es que Él ya no se acuerda de tus pecados. El Señor dice, no, a mí no me interesa lo que haya sido, Juanito, antes de que decidieras seguirme, a mí ya no me interesa. Ajá, ¿por qué? Porque ya te limpié de esos pecados, ya te perdoné de esos pecados. Pero sí hay una cosa muy cierta, si tú todavía tienes problemas, todavía tienes problemas, porque muchos de nosotros tenemos cuestiones pecaminosas que a lo mejor di- no son tan duras, pero por ahí casi siempre escondemos un pecado terriblemente grave. Y ese pecado muchas veces lo arrastramos y seguimos sintiendo culpa por él. Hay que tener cuidado en ese sentido porque esa es una puerta que tenemos abierta para que entre el enemigo. Ajá, porque si tú todavía no te crees que Dios ya perdonó tus pecados, lo único que estás haciendo es que sigues sintiendo remordimiento y culpa por eso. Vas a tener que pagar por esa acción, pero el Señor ya te perdonó y tú debes de creer que esa acción ya está perdonada. Tú debes de olvidarte de ese pecado. Si Dios ya te perdonó ese pecado, perdónate a ti mismo. No importa lo que hayas hecho, el Señor ya te perdonó, ya te redimió, ya te justificó, ya te está santificando. Entonces, si tú no crees que ese pecado te ha sido perdonado, ponte a leer la palabra de Dios para que veas de qué manera tienes que dejar toda esa naturaleza pecaminosa atrás. Tienes que dejar todos esos pecados que cargabas y que vienen siendo un lastre. Por eso Jesucristo dice, tomen mi carga tomen mi carga que es ligera y fácil, ¿no? Eh, Libérate de eso, ponte en paz con Dios, confiésale ese pecado, entrégaselo y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que te puedas liberar de esa culpa, para que te puedas liberar de ese lastre que no te permite disfrutar a plenitud la vida en Cristo. Ajá. Y no dejes puertas abiertas al enemigo para que haga contigo lo que quiera. Ajá. Dice también que para que podamos disfrutar una comunión con Dios, tampoco debemos negar que hemos cometido pecado. O sea, el hecho de que ya seamos cristianos, como les digo, que ya seamos hijos de Dios, que ya seamos discípulos de Cristo, no quiere decir que no estemos pecando. Ujú. Por ahí alguna vez vamos a tener que pecar. Y si nosotros consideramos que no es pecado o que si no, o que no pecamos cuando hicimos tal o cual acción,
estamos haciendo a Dios mentiroso, al decirle que no tenemos pecado. Por eso, cualquier pecado, cuando te vayas a dormir, antes de dormir, en la oración con tu familia, en tus momentos a solas con el Señor, siempre pide perdón por lo malo que hayas hecho en el día. No dejes un pecado arrastrando, no dejes un pecado de que mañana le pido perdón porque estoy bien enojado. No, una de las cosas que tenemos que comprender del pecado abominable es que en el tiempo de Jesucristo, ¿cómo dice? ¿El qué? Hay un pecado que no puede ser perdonado cuando le preguntaron a Jesucristo y Jesucristo les contestó que el pecado que no podía ser perdonado era la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo significa en el tiempo de Jesucristo que los fariseos le estaban atribuyendo los milagros de Dios a Satanás y en nuestro tiempo es cualquier pecado no confesado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y no confesamos ese pecado delante de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que el pecado viva, subsista y no nos arrepintamos. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, una de las cosas que significa es no confesar el pecado que hemos cometido. Cualquier pecado no confesado es una blasfemia contra el Espíritu Santo por la sencilla razón de que mora en nosotros. Y si cometemos pecado y no lo confesamos, estamos desconociendo al Espíritu que vive y reina en nosotros. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el segundo capítulo de la primera carta de Juan y escrito está: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como en Él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que desde el principio, al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocerán que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que han oído desde el principio permanece en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma, la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él.
y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, qué hermoso, ¿no? Esto de que nos leyó Juan el día de hoy. Eh, pues bueno, mañana, si Dios lo permite y quiere, vamos a hacer el comentario de este capítulo. Y bueno, antes de hacer la oración final, quiero decirles que me han estado escribiendo al grupo de Facebook varias personas para que ore por ellas. Sí, vamos a orar por ellas, estamos haciendo por ellas oración, pero también deben de entender que la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Ajá, pero también, por favor, las personas que nos están pidiendo que oremos por ellas, no dejen de orar ustedes. Dios no me va a hacer más caso a mí que el que les hace a ustedes, ¿no? Dios quiere, lo leímos en Miqueas, nos quiere que lleguemos con un corazón quebrantado, quiere que lleguemos con un corazón humillado, quieren que lleguemos a Él postrados delante de Él, exponiéndole todo lo que queramos, pero también llevemos el ejemplo de Salomón. Salomón no pidió cosas para él, pidió cosas para los demás y todo lo demás le fue añadido. Ajá. Entonces, la manera correcta de orar ya la tenemos por ahí en un video. Es sí, o sea, sí es válido pedirle cosas para nosotros, pero antes de pedir las cosas para nosotros, debemos de pedir que se cumplan las cosas de Dios y debemos de pedir por los demás y ya entonces podría ser válido que pidiéramos para nosotros, pero siempre esperando que se haga su voluntad. Muchas veces pedimos por un trabajo, por una persona que está enferma y pedimos que se sane, pedimos que nos dé un trabajo. Sin embargo, tenemos que entender que el Señor no está a nuestra disposición. Y si Él nos niega que nosotros o alguna persona sanemos de la enfermedad que nos aqueja, no es porque nos esté castigando, sino que esa enfermedad la va a utilizar para gloria de suya. Ajá, sí, como les digo, yo no sé si el día de mañana o dure 3 años o 20 años, no lo sé, eso solo Dios lo sabe. Ajá, lo que sí sé es que pase lo que pase, tenga lo que tenga, mi obediencia está al servicio del Señor y siempre voy a estar haciendo lo que Él me mande a hacer, aún y si cuando Dios decide no bendecirme, ¿sí? La bendición de Dios no es una recompensa, no es algo que yo espere por estar haciendo las cosas que Él me manda hacer. Lo obedezco porque lo amo, lo obedezco porque lo conozco y lo obedezco porque quiero estar con Él. Si viene o no su bendición, es lo de menos. La vida que nos espera en la eternidad es incomparable a lo que momentos malos que pasemos en este mundo. Entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, por esta señora que me pidió que orara por su hija, que la llenes de sanidad, Señor, que la cures si esa es tu voluntad, que la levantes para que siga siendo una sierva digna tuya, que este hombre que me ha pedido que oremos para que se le cumpla el trabajo que él desea, para el cual está haciendo los exámenes, Señor, que si también está dentro de tu propósito, que consiga ese trabajo, pero que sea para gloria tuya, que Él recuerde que todo lo que le das proviene de ti, Señor, y que tú permites que las cosas pasen porque tienes un plan y un propósito para nosotros. Te damos gracias, Señor, por que queremos que tu voluntad se haga aquí como se está haciendo en el cielo, que tú seas alabado siempre por el coro de ángeles y que nosotros estamos ansiosos de estar en tu presencia, alabándote y sirviéndote, Señor, que todos los males, las aflicciones, las pruebas, las tentaciones por las que estemos pasando en este y en otros momentos, Señor, tú nos des la fortaleza necesaria para salir adelante y saber que tenemos las herramientas necesarias para hacerlos en tu palabra, pero sobre todo que tú estás peleando las batallas con nosotros. Gracias, Señor, por el alimento físico que nos diste el día de hoy, pero sobre todo por ese rico alimento espiritual, por ese placentero alimento espiritual con el que debemos llenarnos diariamente. Te pedimos que tu Espíritu nunca nos abandones y te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que no lo merecía, pero gracias a eso ya estoy en tu presencia. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho, descansen, hasta mañana.